Bendiciones hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Comenzamos la palabra del día de hoy, leyendo lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que todo cristiano debería manifestar en su vida, pero si las cosas no están bien entre usted y Dios, indefectiblemente se generará una tensión que traerá ansiedad, tristeza, falta de gozo y de paz. Porque en definitiva, es absurdo pretender llevar una vida de gozo y de paz, desobedeciendo a Dios. La desobediencia es la principal causa de la falta de gozo y de paz en la vida de muchos creyentes, y a su vez, podríamos decir que la falta de dominio propio es la causa de la desobediencia. Muchos cristianos hoy día, a la hora de tomar decisiones, se encuentran vacilando entre obedecer a Dios o hacer su propia voluntad. Y tenemos que entender que hasta que no nos pongamos de acuerdo con Él, nos encontraremos luchando con Dios. En el sentido de que Dios quiere, anhela y desea que hagamos lo correcto, pero nosotros no queremos hacerlo, y es ahí cuando se genera una tensión en nuestra relación con Dios, que produce tristeza, falta de paz, falta de gozo, angustia, depresión y todo eso que agobia la vida del ser humano. No se puede vivir una vida de desobediencia a Dios y a la vez tener los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ser conscientes de que si decidimos vivir una vida de desobediencia a Dios, también decidimos vivir una vida sin paz. No hay gozo, paz, ni amor verdadero, si no estamos de acuerdo con Dios. ¿En qué? En nuestra forma de vivir. Por eso es muy importante que tengamos dominio propio en nuestra vida. Porque a decir verdad, a todos nos cuesta obedecer a Dios, pero se nos hará mucho más difícil si no tenemos dominio propio. Tener dominio propio es tener una actitud saludable con respecto a todo lo que pensamos y anhelamos en esta vida. ¿Qué tan grande es su deseo por ser aceptado por los demás? ¿Es un factor determinante en su vida? ¿Qué tan grande es su deseo por sobresalir, tener prosperidad y seguridad? ¿Es una prioridad en su vida? Se deja dominar por aquello que le parece divertido y le hace sentir bien pero que a Dios no le agrada. ¿Se ha dejado consumir por el deseo de lucir mejor que otros? ¿Se siente descontento con la manera en la que Dios lo creó? Piense por un momento cómo se siente con respecto a ciertos asuntos de su vida. ¿Siente acaso que pierde el control y que hay asuntos que se les va de las manos? Ahora pensemos, ¿en qué consiste el dominio propio? El dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias que nos traerá desobedecer a Dios. El dominio propio es un aspecto del fruto del Espíritu Santo que contrasta con las obras de la carne. La Biblia, en el libro de Gálatas, describe en detalle las obras de la carne. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una lista de acciones propias de la naturaleza pecaminosa y carnal, que son practicadas por personas
que han hecho del pecado un estilo de vida, y no tienen temor de Dios. Tales personas no son verdaderos cristianos, pues quienes han hecho del pecado un hábito, no son salvos de verdad. En cambio, todos los que han sido salvos de verdad, le dan la espalda al pecado. Aunque eso no significa que nunca más pecarán, sino que significa que han renunciado a su antiguo estilo de vida, porque se comprometieron a obedecer al Señor y a avanzar en su camino, no en las obras de la carne. A medida que se someten al Espíritu Santo que mora en ellos, Él produce su fruto, que es un reflejo del carácter de Cristo, y una bendición para la vida del creyente. Pero si el creyente no rinde su voluntad a la voluntad del Señor, y ni siquiera quiere cederle el control de su vida a Dios, indefectiblemente perderá las bendiciones y recompensas que produce la obediencia. Por eso el dominio propio es clave para llevar una vida victoriosa, llena de paz y de gozo. ¿Y qué tenemos que hacer para tener dominio propio? Tenemos que pensar antes de actuar. De no hacerlo, nos lamentaremos después. Hay muchos cristianos que se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy una persona bendecida? ¿Acaso no fue por no escuchar a Dios? Tenemos que ser sensatos y entender que si vivimos de espaldas a Dios, sufriremos las consecuencias. Es decir, todos los que decimos ser seguidores de Cristo, no tenemos excusas para tratar de llevar una vida agradable a Dios, porque Dios ha enviado a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos en nuestra debilidad y para que podamos finalmente renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Solo cuando el Espíritu Santo controla nuestra mente y nuestras acciones, pensamos antes de actuar. Y las decisiones que tomamos siguen el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero cuando las personas se alejan de la guía del Espíritu Santo y prescinden de su ayuda, actúan antes de pensar y después se lamentan y se cuestionan acerca de por qué no son bendecidos. No quieren rendir su voluntad a la guía del Espíritu Santo, y después se preguntan, ¿por qué están como están? Leamos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos dicen ser creyentes, pero no viven lo que profesan. Afirman que Cristo es su Salvador, pero viven como quieren. Eso es burlarse de Dios, y con el tiempo, produce una cosecha dolorosa. Y por el contrario, los que viven en obediencia al Señor, producen una gran cosecha de justicia en sus vidas. Esto no quiere decir que sean perfectos, porque todos tenemos errores, pero llegan a ser personas que marcan la diferencia, porque estos verdaderamente están en Cristo. Según el libro de Efesios, la unión con Cristo es lo que bendice nuestra vida. Es decir, estando en Cristo, es que somos bendecidos. Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No estás conforme con tu vida? ¿Tenés falta de gozo? ¿La tristeza es constante en tu vida? ¿Los frutos del Espíritu no se manifiestan en tu vida? Si es así, es porque has sido irresponsable con tu vida espiritual, porque Dios ha provisto lo mejor de Él para nosotros. La ley de Dios dice que cosechamos lo que sembramos, no podemos cambiar eso. ¿Qué es lo que hemos estado sembrando todos estos años? Quizás hayas sembrado bien, y ahora te encuentras atrapado por una circunstancia que está fuera de tu control. Si es así, el Señor te ayudará a salir del problema. Pero si sembraste mal, y cometiste errores deliberadamente, sufrirás las consecuencias. Porque Dios te ama demasiado como para no corregirte.
Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuál es el problema entonces? Que mayoritariamente escuchamos lo que Dios dice, pero no lo creemos, por eso no obedecemos, y ni siquiera nos preocupan las consecuencias de la desobediencia. Escuchamos la palabra de Dios, le prestamos atención, pero siempre terminamos haciendo todo lo contrario, y nuestras vidas terminan siendo vidas miserables. Es muy peligroso desobedecer a Dios conociendo la palabra, porque lo que el hombre siembre, eso cosechará, dice su palabra, y nadie queda impune de sus errores. Dios nos ama mucho como para no disciplinarnos. Además de eso, Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios tiene lo mejor para aquellos que no solamente lo escuchan, sino que además quieren hacer su voluntad. Rendirse y andar en la voluntad de Dios trae bendición a nuestra vida. Entonces, para cortar con la cadena de errores que estancan la bendición de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que tener es un firme deseo de obedecer a Dios, de lo contrario no disfrutaremos de las bendiciones de los frutos del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que no lograremos superar cualquier obstáculo que se nos cruce en el camino. Nos sentiremos ahogados, acorralados, sin salida, aplacados y desenfocados. Si no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, andaremos a los tumbos, sin rumbo fijo, repitiendo siempre los mismos errores. El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Sin Él, estaremos atrapados en el camino de nuestros errores, y perdidos en nuestra propia voluntad. Antes de seguir, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida que impide la bendición de Dios? ¿Qué es lo que está robando la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué hay en mi vida que impide que Dios me bendiga? ¿Lo que quiero y anhelo en mi vida está en línea con la voluntad de Dios? ¿Qué estoy haciendo en mi vida que ha cerrado la puerta a las bendiciones de Dios? ¿Creo en parte en las promesas de Dios y no en su totalidad? Es muy peligroso escuchar la palabra de Dios y luego desatendernos de ella, porque somos responsables ante Dios de saber la verdad y después negarla. El verdadero Hijo de Dios lo es, no por lo que sabe, sino por cómo reacciona. Hasta aquí, el mensaje del día de hoy. Bendiciones.